inmensa e inagotable como el gran océano, y sus vastas y permanentes aspiraciones se cumplen espontáneamente. Me inclino ante los nobles maestros del implacable linaje de la práctica. Les ruego que sean mi refugio y me otorguen sus bendiciones. Habiendo atesorado en mi corazón las enseñanzas orales de estos maestros del Kayu por tanto tiempo, procederé ahora a escribir esas preciosas enseñanzas para aquellos directa o indirectamente conectados conmigo, como una guirnalda de joyas que constituye el sendero sublime. En primer lugar, la persona que quiera alcanzar la liberación y el estado omnisciente de budeidad debe recordar los 10 tipos de desperdicio. Lo voy a leer eh, brevemente. Este cuerpo humano perfecto, tan difícil de encontrar, se desperdicia cometiendo acciones maliciosas y carentes de virtud. Entonces aquí podemos recordar cuáles son las acciones no virtuosas, que fue el comentario de Lama Gursa, recordando específicamente que hay 10 tipos de acciones no virtuosas y al realizar estas acciones estamos desperdiciando o arriesgando, pudiera decirse, el potencial de nuestra vida humana. Entonces quisiera saber si ustedes recuerdan cuáles son estas 10 acciones nocivas o perjudiciales que debemos evitar. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Tenemos unas acciones relacionadas con el cuerpo, otras relacionadas con el habla y otras relacionadas con la mente. Entonces estamos repasando, ¿no? A ver qué hemos podido integrar en nuestro conocimiento. Tenemos 3 con respecto al cuerpo: no herir o matar a algún ser sensible, no intoxicarse y no robar. Hay otras 4 con respecto al habla, que serían no mentir, no involucrarse en charla banal, no herir a través de la palabra, y hay una que, ajá, no promulgar la charla divisoria. Ok, sí, dependiendo de qué texto estamos consultando, a veces las palabras varían un poco, pero Mm. básicamente tenemos que las acciones relacionadas con el cuerpo se refieren específicamente a matar o a herir el cuerpo o la integridad de los seres sensibles. Robar, ¿verdad? Es una acción muy importante, también cometida o asociada a través de la puerta del cuerpo. Y luego también tenemos la conducta sexual inapropiada. ¿Sí? Ay, Eh, cierto, cierto. Hay unos que dicen la conducta sexual y otros dicen que es la sí, no, intoxicación. la intoxicación se refiere más, si mal no recuerdo, a los 5 preceptos, ¿no? Pero aquí cuando estamos refiriéndonos a las conductas específicas de las 10 acciones no virtuosas, entonces las voy a recordar para que todas las tengamos bien claras, ¿no? Entonces tenemos 3 acciones del cuerpo que se consideran las más negativas, que es matar o quitarle la vida a algún ser, específicamente con la intención de terminar con su vida. Luego, robar, es decir, tomar aquello que no se nos ha dado libremente. Luego tenemos la conducta sexual inapropiada, que básicamente se refiere a utilizar la intimidad sexual para causar un daño a otro ser, de alguna manera. Luego tenemos las acciones verbales. Las acciones verbales usualmente se clasifican en 4. Allí tenemos mentir, es la más importante, ¿verdad? Una de las más importantes. Luego tenemos el usar algo llamado la charla manipulativa o difamatoria. Tenemos la agresión o el discurso hiriente.
Y luego tenemos la charla banal, ¿ok? La charla banal, la charla ociosa. Esas son tradicionalmente las cuatro acciones más importantes con respecto a el habla, ¿ok? Luego tenemos las opciones mentales, que usualmente se clasifican, como les dije, si ustedes consultan las palabras de mi maestro perfecto o consultan el ornamento de la joya de la liberación de Gambopa, quizás las palabras que usan son un poquito diferentes, pero la esencia es la misma. Aquí tenemos tres acciones: la codicia o la mente codiciosa, que se puede traducir algo así como un deseo eh, compulsivo, pudiera decirse, ¿no? La codicia, la mente codiciosa. Luego tenemos la mente maliciosa, es decir, esa mente que desea causar daño a otros de forma deliberada y usualmente planifica, ¿no? Cómo causar este daño. Y finalmente, la visión errónea. Entonces, como este es un tema bien importante, fíjense ustedes que todavía a veces tenemos algunas discrepancias, ¿verdad? Con respecto a la clasificación. Es bueno no comentarlas, es bueno reconocerlas con claridad, ¿verdad? Estas 10 acciones nocivas. Entonces, estas 10 acciones nocivas o conocidas también como las 10 acciones no virtuosas, ¿por qué piensan ustedes que es importante evitarlas? ¿Cuál es el fundamento de decir que estas acciones deben evitarse? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es porque es necesario contenerse? ¿Es necesario reprimirse? ¿Es necesario? ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que es importante no cometer acciones negativas? A ver, ¿quién me dice algo? La Magursan pidió específicamente que hiciéramos una discusión. Y en la discusión es donde medimos el alcance de nuestra comprensión. ¿Ok? Hola. Hola. Bueno, es importante no cometer estas acciones no virtuosas, bueno, porque por un lado uno acumula mal karma, en el sentido de que este, vamos a tener problemas más adelante, o sea, no vamos a poder liberarnos si estamos generando acciones inapropiadas, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones fundamentales. Además, Ok. ajá, bueno, sí. Creo que Amparo había levantado la mano. Buenas tardes a todos. Sí, justo yo también pienso que puede ser por la generación de karma, ¿no? Se supone que nosotros cada vez estamos tratando de generar más karma bueno y para poder hacerlo debemos no incurrir en estas acciones, pienso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Qué piensan ustedes? Estas acciones generan sufrimiento que nos impide ver nuestra verdadera naturaleza. Sí, está relacionado con el tema del karma, pero hay una que es todavía más importante, que es la razón más importante. Adelante, Guadalupe. Puedes abrir tu Este, micrófono. sí, gracias. Yo considero que finalmente sería para nuestro bienestar, así en forma general, Mm, nuestro bienestar y pues es simplemente el sentirnos bien, ¿no? Y es una forma de vivir, pues plenamente, que de hecho vendría siendo nuestro objetivo. muy bien, muy bien. Esta es Gracias. una, esta es una muy buena respuesta también. Todas son correctas. Sin embargo, la razón más importante por la cual no debemos cometer estas acciones es porque el evitar cometer estas acciones nos protege y a la vez protege a los demás. Entonces, no es tanto por el hecho de evitar el karma negativo, aunque sí es importante evitar el karma negativo, y
no es tanto por el hecho de que nos causemos un daño a nosotros, es que cuando cometemos estas acciones nos estamos poniendo en peligro. No vemos el peligro, no entendemos el peligro que le causamos a otros y allí es donde realmente viene el tema del karma, porque una vez que el peligro ocurre, es decir, ocurre una acción negativa, hay consecuencias y esas consecuencias generan el karma negativo. ¿Ok? Entonces la razón más importante es por protección. Nos protegemos a nosotros realmente al evitar cometer estas 10 acciones. Entonces, normalmente interpretamos la protección como el hecho de guarecernos en algún lugar o buscar la protección de alguien que tenga poder o que tenga influencia, o consideramos a veces la protección como algo externo, pero en realidad la verdadera forma de protegernos a nosotros mientras estamos en el samsara es evitar cometer acciones negativas. ¿Y cómo nos protege esto? Porque no tendremos que experimentar las consecuencias dolorosas de esas acciones. Entonces, esa es la lógica a través de la cual eh, tiene sentido evitar cometer estas acciones. Por supuesto, protegemos a los demás al no dañarlos, al no herirlos, al no robarles. Evitamos karma negativo al no cometer estas acciones, pero básicamente la motivación es proteger. Nos estamos protegiendo a nosotros y estamos protegiendo a los seres. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a estas acciones, ¿no? Entonces, si las discutimos ahora una por una, eh, tanto en el ornamento de la liberación como en palabras de mi maestro perfecto, cada una de estas acciones tiene mucha tela para cortar, tiene mucha discusión. Por ejemplo, matar. Nosotros consideramos matar fundamentalmente matar a otro ser humano, ¿ok? Aunque no debemos matar a ningún animalito, no deberíamos matar ni siquiera a un insecto, por ejemplo. En lo que los maestros están de acuerdo es que matar se relaciona directamente con el tipo de karma que estamos afectando. Es decir, no tiene el mismo peso kármico matar a un mosquito que matar a una vaca. Y no tiene el mismo peso kármico matar a una vaca que matar a una persona. Es decir, hay un peso kármico mayor involucrado en el objeto al cual le estamos quitando la vida. Otra forma de verlo es, no es lo mismo matar a un soldado, por ejemplo, si estamos en una guerra y tenemos que luchar, tenemos que matar. Eso tiene un karma, sí, pero no es el mismo karma de matar, por ejemplo, en una guerra, a tener que matar a una persona que se nos atravesó en el tráfico y nos enojamos y entonces decidimos acabar con la vida de esa persona porque estamos muy enojados. El karma también va a ser diferente por la circunstancia en la que estamos tomando la vida de esa persona. ¿Ok? Luego hay otras condiciones que también influyen. Por ejemplo, si esa persona es una persona ordinaria, por ejemplo, es un ladrón que está entrando en nuestro hogar y viene a asaltarnos y por alguna razón nos sentimos amenazados y protegemos nuestra vida, tomamos la vida de esa persona, ¿tiene karma negativo? Sí, pero es diferente a cuando, en lugar de ser un ladrón, por ejemplo, matamos a un monje o matamos a una monja o matamos a una persona que practica de forma sincera el camino espiritual, como un yogi, o, o a una persona santa, ¿no? Porque hay personas que sin ser monjes o ser yogis son personas que podemos considerar que son personas muy puras o muy santas. Entonces, si tomamos la vida de estas personas, también tendrá un peso kármico diferente matar a un ladrón o matar a una persona que se dedica a la vida santa, a la vida espiritual. Entonces, no es simplemente decir no matar. Todo tiene
una connotación diferente dependiendo del objeto al que va dirigida la acción, la circunstancia en la que se ocurre o se ejecuta la acción y también el método. Es decir, no es lo mismo decir que matamos por un momento de rabia, como por ejemplo puede ocurrir en el tráfico, ha pasado, ¿no? O por ejemplo un momento de celos, una, una cosa nefasta que ocurre a veces en nuestros países, que alguien celoso mata a su pareja, ¿no? A que tú estés planificando cómo matar a esa persona. Es decir, creas un esquema, plan en tu mente de cómo vas a tomar la vida de esa persona y luego ejecutas ese plan y luego consigues el resultado, que es quitarle la vida a esa persona, y luego te sientes muy bien por haberle quitado la vida a esa persona, ¿no? Eso en términos de de las 10 acciones no virtuosas, es un tema que se conecta profundamente con algo llamado las, los votos, ¿no? Entonces, como Amy al principio mencionó, tenemos 5 votos básicos y el primero es no matar. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros hemos cometido una acción no virtuosa y hemos roto, por ejemplo, el voto de no matar y esa ruptura es completa? Es decir, hemos realmente transgredido la acción o el voto de no matar y hemos acumulado el karma negativo más pesado. Bueno, habría que sumar todas estas condiciones. Por ejemplo, eh, el asesinato ocurre con planificación. Luego, el asesinato se ejecuta perfectamente, es decir, escogemos a una víctima y ejecutamos el plan y finalmente ese plan arroja un resultado que es la muerte de esa persona. Y luego nos regocijamos de la muerte de esa persona, nos da alegría que esa persona haya perdido la vida, ¿no? Y finalmente, esa persona no era una persona ordinaria, sino que era una persona santa, por ejemplo. Era un monje, una monja, o un maestro espiritual, o era un yogi, o alguien que se dedicaba de alguna manera a ayudar a otros. Entonces, todas estas eh, circunstancias harán que el hecho de matar sea mucho más pesado, mucho más kármico o mucho más negativo, ¿no? Entonces, esta misma explicación se puede aplicar a cada una de las acciones negativas. Igual con matar, va con robar, va con mentir, va con, no sé, tener una agresión de algún tipo hacia alguien. A lo mejor no lo quieres matar, pero lo quieres agredir. Entonces, tenemos que vigilar específicamente en no incurrir en estas acciones, pero de todas las acciones que hemos escuchado, por ejemplo, matar, robar, mentir, ¿cuál creen ustedes que son las acciones más negativas de todas? ¿Cuáles son las que tienen el karma más pesado? ¿Qué piensan ustedes? Hay unas que se ven como inocentes, ¿verdad? Como por ejemplo la charla banal. Parece que no es gran cosa, pero por algo está en la lista, ¿no? A ver, ¿cuál creen ustedes entonces que es la peor de todas? Piensen, piensen, un poquito. Sería la palabra el habla, que sería la difamación, La porque difamación, pues, esa es buena, porque, ¿verdad? porque de ahí, uno puede hacer, pues una revolución y no nada más de una persona, sino hasta de varias, ¿no? Y de ahí también, hasta podemos hacer, bueno, hacer el chismorreo, el odio
y ya hasta esa persona del odio hasta podría llegar a matar. Bueno, por ¿Sí? ejemplo, Por ejemplo, bueno, evidentemente difamar es una acción muy negativa. Sin embargo, no es la peor de todas. A ver, Julieta, Coño, yo choco aquí con la celular. Yo creo que de todas, es la visión errónea. la Todos son visión errónea, terribles, pero ¿ok? creo que la visión errónea es a donde, ¿Por qué piensas que la visión errónea es la peor? ¿Cuál es tu razonamiento? porque, bueno, es la mente en la cual todo lo que tú ves y todo lo que, o sea, ya lo estás viendo mal, o sea, no te va a importar matar porque tienes la visión errónea, no te va a importar mentir porque tienes la visión errónea, o sea, todo, todo está metido dentro de la visión errónea. Además creo que esto también está relacionado con el budismo, ¿no? O sea, la filosofía búdica, pero yo creo que todo eso lo cae allí, más o Ok, menos. está bien, ¿no? Está bien, es un buen razonamiento. Sin embargo, aunque la visión errónea es muy negativa, no es la peor. Pero está bien. Toda, como dije, si están en la lista de las 10 acciones negativas o no virtuosas es por algo, ¿no? Quiere decir que todas son muy negativas, pero todavía no hemos dado con la peor. Pero nos estamos acercando, estamos cerca. Mientras piensan, les voy a Amparo contar una... levantó la mano. Ah, adelante, Amparo. Muy bien. Gracias. No sé, podría ser entonces la mente maliciosa, ¿Por porque qué? entiendo que en el budismo estamos tratando de tener una mente bodichita, ¿no? Que es de bondad, y la mente maliciosa es todo lo contrario. Entonces, todo lo que yo piense y genere va a tener cierta maldad, que es lo contrario de lo que buscamos. Pudiera ser. Muy bien, muy bien. Efectivamente, esa es la peor de todas. La mente maliciosa es la peor. ¿Por qué? Porque la explicación es que todas las acciones, tanto del cuerpo como del habla, se originan en la mente. Y si la mente está dominada por la malicia, significa que cualquier acción del habla o del cuerpo también estará motivada por la malicia. Entonces, la malicia es una mente que maquina, que calcula, que planifica cómo herir, cómo dañar, cómo aprovecharse de los demás. Entonces, la codicia es interesante porque se conecta con todas. Es decir, una mente maliciosa miente, manipula, difama, luego puede robar, puede aprovecharse, por ejemplo, de la sexualidad de alguien. El típico ejemplo es esa promesa de matrimonio, ¿verdad? Cuando alguien quiere tener intimidad con alguien y le dice que lo ama y que se va a casar y luego es mentira, ¿no? Entonces, la mente maliciosa es como la peor de todas porque es la raíz de donde surgen todas las demás. Con esto no quiere decir que cada vez que cometemos alguna de las otras acciones, la mente maliciosa está presente, ¿no? A veces, como les dije, cometemos una acción sin pensarlo. Por ejemplo, a veces matamos una cucaracha o matamos un mosquito sin tener realmente la intención de matarlo, pero como nos sentimos fastidiados por ese insecto, entonces lo matamos con un zapato o con un periódico. Este, entonces, como les dije anteriormente, la acción quizás no es tan pesada porque no está presente la mente maliciosa, ¿ok? Pero de todas las acciones negativas, la mente maliciosa es la peor, porque cuando ella está presente,
todas las acciones son absolutamente negativas. Entonces les quiero leer aquí un poco una historia de la época del Buda para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, lo que significa el karma resultante. Había una vez un matarife que vivía en la época de Katyayana. Cuando se encontró con Katyayana, tomó un voto de abstención y dijo, no puedo dejar de sacrificar animales durante el día porque era un matarife, ¿no? Él se dedicaba a eso. Pero puedo tomar el voto de abstenerme de matarlos durante la noche. Así que él tomó el voto y seguiría haciendo su actividad durante el día, pero durante la noche dejaría de matar animales después del anochecer. Como resultado de esto, en su siguiente renacimiento, durante la noche, cuando él se abstuvo de matar animales, todo le iba extremadamente bien. Tenía para comer, tenía para beber, tenía paz, todo era cómodo y agradable. Pero durante el día, todo a su alrededor ocurría mal. A veces surgían animales que lo atacaban. Su vida era horrible y las criaturas y salvajes y animales a su alrededor siempre trataban de atacarlo o matarlo. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo las consecuencias kármicas tienen diferentes grados. Entonces, ¿cuál es el problema con la mente maliciosa? Que una vez que una persona tiene una mente basada en la malicia, esa mente maliciosa está todo el tiempo presente. Es decir, no hay un momento de paz o un momento de virtud, porque la mente maliciosa abarca todo el espacio de la conciencia. Por eso se dice también que es la peor. ¿Ok? Un ejemplo de esto es que una persona cuando mata, no está matando todo el tiempo. Cuando miente, no está mintiendo todo el tiempo. Cuando roba, no está robando todo el tiempo. Pero cuando tiene una mente maliciosa, esa mente maliciosa está operando todo el tiempo. Y por eso entonces también se dice que es la peor de todas. ¿Ok? Entonces, este tipo de análisis lo podemos aplicar a cualquiera de estas acciones negativas. Es decir, no solamente tenemos que aprender de memoria cuál es esta, vamos a decir, cualidad que tienen como acciones negativas directas. Por ejemplo, matar es el acto de quitar la vida, pero también cada acción tiene diferentes grados, diferente peso, diferentes consecuencias, dependiendo de estas condiciones. Pero cuando se trata de la mente codiciosa, la mente maliciosa, todas las condiciones están reunidas. Es decir, eh, está la planificación, está la ejecución, está el resultado y está el contentamiento por el resultado. Ese es el problema de tener una mente maliciosa. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, todo esto nada más se refiere a la primera estrofa del texto de Gapop. Es decir, este cuerpo humano perfecto, tan difícil de encontrar, se desperdicia cometiendo acciones maliciosas y carentes de virtud. ¿Ok? Fíjense todo lo que sale de estas primeras dos líneas. ¿Ok? Este cuerpo, esta es la segunda estrofa, este cuerpo humano, perfectamente dotado de libertades y riquezas, tan difícil de conseguir, se desperdicia al morir como una persona común y alejada del camino espiritual. Wow, esto es bien importante. ¿Por qué piensan ustedes ahora que en la primera línea se está hablando de, vamos a decir, de las 10 acciones no virtuosas, y en la segunda línea se está hablando de las 10 del problema de no tener un camino espiritual? ¿Cuál creen ustedes que es
tema de tener un camino espiritual, porque es importante. Por ejemplo, ahora mismo en Venezuela Porque nosotros estamos. es como el propósito de esta vida, de tener una vida humana. Ok, es bueno analizarlo, ¿verdad? ¿Por qué es importante el cuerpo humano? Básicamente por el potencial que tiene. El potencial es lo que lo hace tan importante. Nosotros tenemos un potencial mayor que el de los animales. Y ese potencial viene del hecho de poder ser conscientes de distinguir entre las acciones negativas y las positivas, o las virtuosas y las no virtuosas. Para un animal, esa capacidad de discernimiento no está presente. Eso solamente lo tenemos los seres humanos. Es decir, nosotros tenemos el potencial de hacer mucho bien o hacer mucho daño. Y por eso lo que previene que nosotros desviemos nuestro potencial hacia lo negativo es tener un camino espiritual. El camino espiritual nos va a ayudar a discernir claramente las acciones que debemos adoptar y las acciones que debemos evitar. Entonces, esta es la segunda línea que nos dice Gambopa. Él nos dice en el texto: este cuerpo humano perfecto, dotado de libertades y riquezas, tan difícil de conseguir, se desperdicia al morir como una persona común y alejada del camino espiritual. Fíjense las palabras que escoge Gambopa: como una persona común y alejada del camino espiritual. ¿Qué es para ustedes una persona común? ¿O qué sería para nosotros una persona común? Sería todo aquel que no tiene Dharma. No solamente es una persona que no tenga, por ejemplo, lo que usualmente nos referimos como una persona materialista, ¿no? Una persona que solo piensa en su ganancia, en la parte material, ¿verdad? En su comodidad. Pero para eso tenemos un nombre. Eso es muy importante porque cada estrofa tiene un capítulo de enseñanzas que podríamos discutir. Y estas acciones que definen a una persona ordinaria tienen nombre, y quiero que anoten este nombre. Se llama los 8 dharmas mundanos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 8 dharmas mundanos? ¿Qué contexto significa aquí la palabra dharma? Aquí dharma no significa la enseñanza o la práctica budista. Dharma se traduce aquí, tal como se entiende en el sánscrito, como fenómeno. ¿Ok? Dharma también significa fenómeno. ¿Ok? Entonces, lo que determina que una persona es ordinaria y no es una persona extraordinaria o una persona que tiene camino espiritual es que esta persona está persiguiendo los 8 dharmas mundanos. ¿Cuáles son esos 8 dharmas mundanos? Se los voy a leer. No sé si alguien lo sabe. ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Los ha escuchado? Bueno, entonces los voy a recitar. Son 4 pares de cosas que definen que uno es una persona ordinaria. El primer par es la ganancia y la pérdida. Cuando vivimos enfocados, preocupados únicamente por la ganancia y la pérdida, somos una persona ordinaria. El segundo par es el placer y el dolor. Cuando vivimos buscando placer y evitando el dolor, somos una persona ordinaria. El tercer par es la alabanza y la crítica. Cuando vivimos buscando ser alabados y nos enojamos o no aceptamos ninguna crítica, somos personas ordinarias. Y finalmente, la fama, el último par es la fama o la infamia.
Es decir, cuando perseguimos el reconocimiento, el estatus, la influencia, el poder y le tememos a la infamia, al anonimato y también a la deshonra, entonces somos personas ordinarias. Entonces lo repetimos nuevamente. Ganancia y pérdida son las primeras dos. Placer y dolor son las siguientes dos. Alabanza y crítica son las siguientes dos. Y fama y o infamia son las siguientes dos. Entonces, cualquier persona cuya vida gire alrededor de estas 8 acciones mundanas o 8 dharmas mundanos es una persona ordinaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos convierte a nosotros en personas extraordinarias? Es tomar un camino espiritual, que es el camino del Dharma. Entonces, para ponerlo de alguna manera, o definirlo de alguna manera, las personas ordinarias están continuamente persiguiendo estas 8 acciones ordinarias y por lo tanto acumulan mucho karma negativo. En cambio, que las personas extraordinarias son las personas que tienen un camino espiritual, son las personas que han abandonado o están abandonando estos 8 dharmas o estas 8 acciones mundanas como el centro de su vida. Y esto es importante aclararlo porque no se trata de decir que no tenemos que trabajar, que no tenemos que ganar dinero, que no tenemos que pagar las cuentas. Eso no es lo que significa. El problema es cuando estas cosas se convierten en el centro de nuestra vida. Hay personas que únicamente hablan y piensan en dinero. Hay personas que hablan y piensan únicamente en fama. Hay personas que piensan y hablan únicamente de alabanza o de crítica. Hay personas que hablan únicamente sobre la búsqueda del placer. Entonces, si esa acción constituye el centro de tu vida y es lo que le da sentido a tu vida, entonces tú eres una persona ordinaria. Y Gampopa nos dice sobre esto que cuando nuestra vida está orientada hacia estas acciones comunes, ordinarias, y nos alejamos del camino espiritual, estamos desperdiciando este precioso cuerpo humano. Y cuando se refiere a desperdiciar este precioso cuerpo humano, se refiere específicamente a desperdiciar el potencial que tenemos para alcanzar la liberación o la iluminación, lo cual solamente puede ocurrir, adivinen cuándo, en este precioso cuerpo. ¿Ok? Entonces, ese es el potencial que estaríamos desperdiciando si nos dedicamos únicamente a perseguir estas 8 acciones mundanas, ordinarias o comunes, ¿verdad? Y nos alejamos del camino espiritual. Y eso es algo que yo veo todos los días. Todos los días hay personas que se interesan en el Dharma y vienen, ¿verdad? Quieren aprender un poco, escuchan algo, se sientan, meditan, pero tú te das cuenta cuando esas personas están buscando algo que está conectado con estos 8 dharmas mundanos, con estas 8 acciones, entonces tú te das cuenta que esa persona realmente no está interesada en el camino espiritual, está interesada en algo que nosotros en este camino podemos llamar el materialismo espiritual. Es decir, quiere una práctica espiritual que le dé base, fundamento o cohesión a su búsqueda material. Entonces, cuando el camino espiritual está contaminado de esa manera, eso es un gran desperdicio. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy hemos hecho un repaso de estas dos primeras. No sé, Amparo, ¿tú quieres decir algo? Sí, perdón, ¿Tienes yo quería tienes la decir mano? que Adelante, sí, adelante. sí, sí, me escucho. Sí, yo quería decir que de alguna manera estamos trabajando en el desapego de ello, porque aunque no sea el centro de nuestra vida, yo creo que por la vida que vivimos y en el mundo donde estamos, pues tenemos
un poco de eso y hay que trabajar en el Correcto. desapego de ello, pero Así existe, es, ¿no? Pues así estamos es. trabajando en la espiritualidad. Exacto. Entonces aquí viene la conclusión. ¿Cómo sabes tú que estás avanzando en el camino espiritual? ¿Cómo sabes tú que realmente estás avanzando en la dirección correcta? Y una forma muy fácil de establecer la calidad de tu camino espiritual es si estas 8 acciones están disminuyendo en tu vida en grado de importancia. Entonces tú puedes darte cuenta que tu camino espiritual está teniendo cada vez más profundidad, más peso y más relevancia en la medida en que tu involucramiento o tu apego hacia estas 8 acciones ordinarias va disminuyendo. ¿Entiendes? Entonces, esa es una gran forma de darse cuenta de que tu camino espiritual está agarrando fuerza, profundidad y significado. ¿Ok? Así que muchas gracias entonces a Guadalupe, a Julieta, a Amparo por, por sus aportes. Hicimos un repaso de estas 2 primeras líneas y fíjense todo lo que estuvimos discutiendo. Como les dije, cada línea en este texto está lleno de enseñanza, lleno de significado. ¿Tú quieres decir algo, Julieta? Sí, regresando cuando estábamos hablando de las 10 causas, eh, Ujú. pues, ¿no? Las Las die- acciones. las 10 acciones. Sí. Entonces, claro, yo había, o sea, fíjate tú que la descripción que yo di fue más hacia lo malicioso, cuando realmente la visión errónea entonces tiene otra connotación. Entonces me parece de repente bueno aclarar un poco la diferencia rápidamente. La, básicamente para no extendernos mucho sobre eso, la visión errónea se refiere a 2 cosas, básicamente. La primera es sostener que la ley del karma no es real. Ese es el primer signo de tener una visión errónea, es decir, negar la validez de causa y efecto. ¿Ok? Entonces, ese es el primer aspecto de la visión errónea. Y el segundo aspecto importante de la visión errónea tiene que ver con negar la naturaleza búdica, por ejemplo. ¿Entiendes? Por ejemplo, decir que los seres no tenemos una naturaleza búdica y por lo tanto negar la posibilidad de alcanzar la liberación o de alcanzar la iluminación. Entonces, cuando tenemos este tipo de pensamiento, sin querer estamos bloqueando nuestro camino espiritual. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante tener como claro, ¿verdad? La diferencia, porque la mente maliciosa tiene básicamente como propósito el hacer daño, ¿ok? No se refiere específicamente a una acción, aunque puede involucrarse con cualquiera de las otras acciones, como lo dije anteriormente. Pero su objetivo fundamental es herir, dañar a otro ser o a un grupo de seres, ¿ok? En cambio que la visión errónea se refiere específicamente a tener esta visión distorsionada de la realidad, como por ejemplo decir que las acciones negativas no producen resultados negativos. Esa mentalidad de que yo puedo salirme con la mía si nadie se da cuenta. Ese es el tipo de visión errónea, ¿no? Que básicamente hay que entender como la visión errónea. Y el otro tipo de visión errónea se refiere con negar la naturaleza inherentemente iluminada de los seres. Entonces, si negamos esa naturaleza, también estamos de alguna forma sosteniendo una visión muy errónea. ¿Ok? Mm, Eso es básicamente lo más importante. ¿Ok? Sin embargo, como les dije, es importante aquí aclarar
que dependiendo de la fuente que consultemos, podemos encontrar algunas variaciones, ¿ok? Si consultamos en palabras de mi maestro perfecto o consultamos el Lam-Rim de Gampop, el Lam-Rim de Tsongkhapa, o consultamos el ornamento de la liberación de Gampopa, podemos encontrar algunos detalles, algunas ligeras diferencias, pero esencialmente son estas dos cosas, ¿ok? Entonces, aclarado el punto, vamos a hacer la dedicación de nuestra clase, una dedicación breve. Bodichita, la excelsa y preciosamente iluminada, en donde no ha nacido que surja, donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Changchuk Senchuk Rinpoche Makye Panam Che Yurche Chepa Nyampa Me Paryak Gongne Gondu Pelwasho. Muchas gracias entonces por haber participado. Yo me despido porque tenemos ahorita una meditación que vamos a hacer por las víctimas del terremoto y lo tengo que hacer en otra sala. Así que cuídense mucho. Gracias, querido Un Solín. abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes.